Buenos días, ¿qué tal? Dios le bendiga. Le habla tu hermano, doctor Aramis Ascensión, de la comunidad Renovación Carismática. Y bienvenido a nuestro Catecismo de Fe. Y el episcopal de hoy vamos a estar ejerciendo en algún ejercicio espiritual que nos vamos a hablar bajo el tema de Déboras. Débora como mujer jueza y militante, llena de autoridad y defensora del pueblo de Israel. Ese será el tema que se da tratado en esa gloriosa mañana. Y las paz y la bendición de nuestro Señor Jesucristo lo están parando de una forma muy especial. Y bienvenido a nuestro Catecismo de Fe. Y vamos a iniciar bajo este tema. Débora era una mujer jueza y militante, llena de autoridad y defensora del pueblo de Israel, que luchaba en defensa de su fe y tradición cultural, y no estaba soberbinada por la gracia de su poder, sino luchaba por el bien común social de la comunidad como líder fiel y representante de su nación, llena de esa fe y valentía, llena de fe y valentía. Débora no estaba soberbinada al poder, a la gracia de su poder, no, sino luchaba en defensa del pueblo de Israel, y era una jueza militante con esa autoridad y ese cargos para defensa de todo el pueblo de Israel. Luchaba por sus pueblos, porque era un pueblo que vivía la tradición de la fe, vivía su cultura, y era un pueblo que estaba enriquecido de lo que era la gracia divina del Señor. Y todo el pueblo de Israel amaba a Débora como jueza y militante, porque defendía el pueblo de Israel y luchaba por ese pueblo, porque era el pueblo escogido de Dios y elegido de Dios por esa gracia común. Y no era soberbinada por la gracia del poder que ella tenía, sino luchaba por el bien común de la sociedad y de sus pueblos. Y hay muchos jueces o líderes que son líderes y tienen como ese poder, esa autoridad, y a veces el orgullo y la altivez lo soberbiza tan fuerte que a causa de tener ese chin de autoridad se siente creer que son la persona más poderosa del mundo entero. Es decir, Débora no estaba sobrevivida a la gracia de ese poder, sino luchaba por el bien común como jueza y militante del pueblo de Israel. Es decir, no era una mujer altiva ni orgullosa tampoco, era una mujer acogida por el pueblo de Israel, por el bien común, para que todo el pueblo de Israel viva en gracia desde la perspectiva de la fe, desde su tradición y su cultura. Ese era el oficio como militante de la vida de Débora, que era una representante de su nación, que tenía esa fe y esa valentía por ayudar al pueblo de Israel. Débora era una mujer muy esforzada, llena de fragilidad y ternura, que por su fe y defensa de los más vulnerables los protegía, y también protegía ese pueblo y abogaba por ese pueblo escogido de Dios, para que caminen su vida de fe sin dificultad y sin temor algunos, sin pánico y sin miedo, sino que viven desde la perspectiva de la fe, desde la vulnerabilidad que el Señor le había dado. Entonces Débora era una mujer muy esforzada, llena de fragilidad y de ternura, que pone su fe en defensa de los más vulnerables, protegiéndolos y abogando por ello. Y es una mujer llena de objetivos, que apela por el bien común del pobre, de la viuda, de los huérfanos, y tiene una fragilidad tan tierna por las demás personas. Débora era encargada, dice la Biblia, que Dios puso el pecado de Sísera en la mano de Débora, porque era una mujer que sabía luchar, y luchaba con el pueblo de Israel, luchaba por el bien de la sociedad. Es decir, que Débora estaba en defensa de todo, y el pecado de Sísera lo puso en la mano Dios puso el pecado de Sísera en la mano de Débora, y Débora tuvo la victoria sobre el pecado de Sísera y fue bendecida por el Señor. Y el pueblo de Israel también fue bendecida por esa mujer que nació. Yo dije que una mujer así no se ve en todo lugar. Una líder así, militante y jueza, llena de autoridad, no sobrevivida a la gracia de su poder, no, sino se ve en todos los lados. Esa mujer así debe ser valorada, porque era una mujer llena de valentía en la fe, no tanto porque luchaba por el pueblo de Dios, su fe y su tradición, y no tanto eso, apelaba por el bien común de la sociedad, del viudo, de la huérfana, del pobre, porque tenía fragilidad por ellos, por los más vulnerables tenía fragilidad, y los protegía ayudándolos. Esa fragilidad de Débora y esa ternura
se atraían porque los padres de ellos también vivían desde la perspectiva de la fe, y eso viene heredado de ese reinos y de esa autoridad, y por eso luchaba por el bien común de toda la sociedad. Y la autoridad. Débora, como jueza encargada de su nación, ella estaba para administrar la justicia del Señor a su comunidad. Y esa justicia tiene 5 exigencias principales, que son carácter, humildad, respeto, obediencia y lealtad. No ser una jueza presuciosa, porque Dios examina el corazón y lo escudriña, y a la vez también examina nuestro pensamiento y también ve nuestra apariencia. Débora tenía esas 5 características principales, esas 5 exigencias principales tenía Débora en su vida principal: carácter, humildad, respeto, obediencia y lealtad, tanto al pueblo de Dios, a su comunidad, porque lo amaba. Y no tanto de eso, no estaba subordinada al poder de la gracia de ella, sino luchaba por el bien común. Y no era una mujer presuciosa, es decir, una mujer llena de presunción. La presunción aquí te hace ser altivos. A veces hay jueces, hay autoridades que por tener un chin de poder, de cargo, se sobrevivan y se llenan de altivez y de arrogancia a tener un chin de poder. Entonces no era una mujer, no era una jueza supersticiosa, no. Era una jueza que tenía un corazón puro, santo, y Dios esos corazones así lo examina y lo escudriña también y ve su apariencia. Es igual como iba este rey lleno de superstición y de arrogancia a ungir a David, y quería ungir a lo más gordo y a lo más cosa. Y Dios dijo: yo no veo la apariencia de esa gente, yo veo el corazón. Úngame a David como rey. Es decir, a veces los reyes, los jueces se intervienen por causa del poder, y tenemos que mirar desde la perspectiva de la fe, no subordinarse por causa de un chin de poder que Dios te da o de arrogancia, sino ser como Débora, con esos 5 exigencias principales de carácter, humildad, respeto, obediencia y lealtad. Eso exige la justicia. Y si alguien va a ministrar la justicia de Dios y exige esas 5 exigencias: carácter, respeto, humildad, obediencia y lealtad, la justicia exige eso, el que va a suministrar la justicia de Dios. Es decir, y no tanto eso, que aparte de ser una jueza encargada, suministraba la justicia de esa nación. Y esa nación se debía y tomó el destino de esa nación rumbo al Señor, rumbo a Dios. No rumbo al pecado, no, rumbo a Dios, porque era una mujer militante que sabía gobernar y sabía predestinar los destinos de esa nación y sabía dirigir los destinos de esa nación, porque tenía un corazón agradable a Dios y que estaba examinado por el corazón de Dios, porque sus padres, sus ancestros venían desde su tradición y su fe y su cultura. Y aparte de eso, Dios escudriña los corazones y ve nuestra propia apariencia, porque Dios no mida nuestra carátula, Dios ve nuestro corazón y nuestra propia apariencia. Si Dios un día te da autoridad o poder de tú suministrar su gracia, hermano, no te sobrevinen en esa gracia, sino sea persona no presuciosa, no, ni que esté bajo presunción, no, sea persona humilde, porque Dios escudriña y examina los corazones y ves la apariencia tuya, y Dios mismo de donde te subió te puede bajar, hermanos. Débora entendió que había un gran trono blanco, y el que estaba sentado en ese trono, juzgando con gran facultad las armas de los errores del pecado del pueblo, y le tiene un lugar muy reservado, elegido y escogido para ellos, para que sean salvos y que se den cuenta que también el nombre de ellos estaba escrito en el libro de la vida, es decir, en el libro de la eternidad, en el libro de la memoria. Pues Débora entendió que había un gran trono blanco, y el que estaba sentado en ese trono blanco era el Señor, juzgando con gran facultad las armas y los terrores del pecado de sus pueblos, y tenía un gran lugar muy reservado para ellos, para su escogido, su elegido, para que sean salvos. Y en ese lugar que Débora ve y entendió, sabía que los elegidos y los escogidos tenían su nombre, estaban escritos en el libro de la vida. Es decir, en el libro de la eternidad, en el libro de la memoria, que nunca se da borrado. Es el libro de la memoria. Y Débora entendió todo eso, porque Débora era una jueza que se dejaba dirigir
por la ley, se dejaba de dirigir por la justicia sagrada, tanto de Dios y también de la sociedad, porque la misma Biblia nos manda a respetar también la justicia carnal, la justicia humana nos manda a respetar la misma Biblia. Hermanos, la creencia cultural del pueblo de Israel, su fe, estaba puesta a prueba y estaba puesta a prueba y basada bajo la constitución y la ciudadanía de la autoridad celestial, sin importar cuál sea la injusticia, porque esa autoridad provenía de Dios y era delegada por su líder y sus fieles. El pueblo de Israel entendió, su hermano, entendió la vida cultural de ellos y que ellos también estaban puestos a prueba. Y no tanto eso, que estaban también basados a esa ley constitucional de la ciudadanía del pueblo de Israel, bajo la autoridad primeramente celestial, dirigida por la autoridad celestial y luego por autoridades humanas, haciendo sin importar cuál sea la injusticia que haya en la sociedad. Había una ley que estaba por encima de toda, que era la ley del Señor. Entonces, por toda la injusticia que se daba, había una ley que venía de parte de Dios delegada, tanto por su líder y sus fieles, que todos teníamos que obedecerla, hermano. Y esa justicia era delegada por Débora. Y por eso dice la Biblia que Dios puso el pecado de Císera en la mano de Débora. Y Débora tuvo la victoria sobre Císera y sobre el pecado de la gente del pueblo de Císera. Tuvo. Entonces, hay una autoridad que proviene de Dios y es delegada por sus fieles. Y aparte de eso, la ciudadanía del reino y su constitución contiene esa ley celestial. Y todos estamos basados a ella y estamos puestos a prueba, hermano, a prueba. Tanto en nuestra creencia, en nuestra cultura, en nuestra tradición, en nuestra fe, estamos puestos a prueba, hermano, a prueba. Y Dios, hermanos, ve eso, hermano. Dios ve eso, hermano. Hermano, Dios ve eso. Esa delegación de esa ley, esa fe, provenía desde la antigüedad de nuestros ancestros que la dejaron dada mediante obra y gracia del Espíritu Santo para que nosotros la viviéramos primeramente con carácter, humildad, respeto, obediencia y lealtad a las demás personas y viviéramos desde la perspectiva de la fe y desde su ley. Hermano, ahí vemos también un sínodo, que nos habla del juez injusto. Todo el que va a delegar, hermanos, tiene que delegar con temor, tiene que delegar bajo temor y cuidando la sociedad. Hermano, ahí vemos un sínodo del juez injusto y una viuda que tenía necesidad y aclamaba a Dios por misericordia y justicia ante un juez orgulloso que aparentaba ser humilde y social. La viuda va ante el juez injusto que la socorra y le haga justicia porque ella carece de alguna necesidad. Y el juez, soberbecido y molestado, dijo entre sí: déjales hacerle misericordia y justicia a esta mujer viuda antes que me corme y me agote las paciencias, hermano. El juez dice que le iba a hacer justicia a esa mujer viuda porque la viuda insistía ante el juez a que le haga misericordia porque cadecía de una necesidad. Y este juez injusto era un juez sobrevino. Y aparte de ser sobrevino, este juez era orgulloso que aparentaba ser humilde y social. Pero vemos aquí una viuda que va a pedir una intervención ante este juez. Y este juez, sobrevinado por la gracia de su poder, y a ver la bajeza de esta viuda que viene a molestarla, pidiéndole alguna moneda o a que le haga justicia para que la socorren en algo económico, este juez injusto lo hizo por arrogancia. Déjame yo hacerle misericordia y justicia a esta vieja antes que me corme. Mira cómo dijo: antes que me corme y me apaciente y me agote la paciencia. Digo, lo hizo ya no porque le agradaba, sino porque cosa. Y el juez no puede ser subordinado por la gracia de su autoridad y su poder. Si está en Dios, tú puedes ayudar. Ayúdalo con lo más que tú puedas, hermano. Porque eso Dios lo ve. Y por tú tener un chin de autoridad y obtener algo económico, trata de ayudar a las demás personas. Porque eso es lo que necesita la tierra. Ayudar a las demás personas. Y no ser subordinado por la gracia de ese poder, hermano.
porque Dios ve todas las cosas. Dios escudriña los corazones y ve nuestra arrogancia. De ese puesto donde Dios te puso, Dios te puede bajar mañana, hermano. Y dice que antes que le colmara y le agotara la paciencia, el juez le hizo misericordia. Y dice, y la mujer viuda fue presidente. Dice la Biblia que esta mujer viuda fue presidente ante el juez, a pesar que el juez la insultara, a pesar que el juez la impacientara. Fui presidente, esta mujer viuda, día y noche ante este juez injusto. Hermano, la fe y la persistencia en la súplica de nuestras oraciones, sin desmayar, tú puedes lograr tu objetivo, nos lleva a lograr nuestro objetivo, o tú puedes lograr tu objetivo teniendo fe y persistencia. Mira esta viuda ante el juez injusto, ante que el juez se acolmara y agotara las paciencias. Esta viuda insistió, fue persistente. Así nosotros tenemos que ser ante Dios. Este juez aquí presenta, no Dios, pero presenta a alguien que interviene por la sociedad. Pero nosotros tenemos que ser como esta mujer viuda, ser persistente ante Dios. Pedirle a Dios por lo que nosotros necesitamos, no por cosas materiales que padecen, no, por lo que nosotros necesitamos y queremos. Pedirle a Dios por lo más que nosotros queremos y necesitamos, como esta viuda, tener una fe y ser persistente a la vez. Esta mujer viuda fue persistente y logró su objetivo, y no tanto eso, o logró lo que ella quería. La Biblia nos dice, y hallará fe el Hijo del Hombre cuando su escogido esté puesto a prueba por su adversario. Hallará fe el Hijo del Hombre. Vamos a ver qué nos dice la Biblia. La Biblia nos dice que el mismo Cristo dijo, ¿o acaso no escuchará Dios la oración y la súplica de su escogido y lo responderá fielmente, recompensándolo y sustentándolo día y noche? ¿O acaso Dios no lo cosa? Dice la Biblia, hermano. Dios escucha nuestra oración y nuestras súplicas cuando nosotros vamos a intervenir, pero es día y noche orando al Señor y suplicando a Él. Así como esta viuda insistió, y en su fe fue persistente, Dios le dio lo que necesitaba. Pero ante un juez injusto, este juez injusto aquí no habla a veces de muchas autoridades, de muchos jueces, que a veces subordinados por la gracia de su poder y tener esa autoridad, quieren como humillar al otro, quieren como avergonzar al otro en público y para que la gente lo vea que ellos tienen poder y tienen autoridad sobre la vida del otro. Y no podemos ser así, hermano, orgullosos y sobrevividos por la gracia de poder, sino ser como Débora, que fue una mujer jueza y militante, que luchó en defensa del pueblo de Israel y de su comunidad. Y aparte de esa defensa, luchó por la tradición y la fe de su cultura, de su pueblo, no sobrevivida por la gracia de su poder, no sobrevivida, Débora, sino luchó por el bien común de ellos. Y los jueces también y las autoridades deben entender que aquí el beneplácito se lo lleva el Señor. Se lo lleva el Señor, no ustedes las autoridades. Y lo que la tierra necesita es del bien común de todo. Y que vivan en gracia. Y que ellos como representantes del Señor representan esa nación, tener valentía en la fe del Señor y ayudar a las más personas a que puedan buscar más del Señor. Como esta mujer Débora, que fue una líder encargada, que suministró la justicia de esa nación, de su comunidad, con autoridad. Y no tanto esa, siendo humilde y obediente. La humildad aquí implica muchas cosas, hermano. La humildad implica muchas cosas. Un juez sobrevinado no llega a cosas buenas. Un juez sobrevinado es estúpido y no lleva a cosas buenas, hermano. Los jueces más humildes aquí llegan a lograr a tener cargos más cosas, porque Dios ve su corazón y lo examina. Así como fue a ungir al rey David. Este rey, cuando fue a ungir a David, se sobrevinó su corazón y vio lo más gordo, vio la apariencia, vio quizá que esa gente tenía de riqueza, y como vio a David atrás de las ovejas, humilló a David y dijo, no, estos son los que Dios le agrada, vamos a unirlo a esto. Y Dios dijo, no, yo no mido lo que está la apariencia, ni mido lo que está de frente, ni mido el parecer,